La verdad es que no hay nadie que tenga una mentalidad 100% femenina o 100% masculina en lo estereotipado, ¿no? Me identifico como una persona pansexual. De este tipo de concepciones, de darnos cuenta, de interiorizar nuestras experiencias, pues la gente quiere externarlo. Hay personas que ni siquiera necesitan esas etiquetas, ¿no? Y lo ideal sería que no existieran etiquetas, que fuéramos tú. Mucha gente piensa en el género como algo preestablecido. Y está bien, pero yo lo veo más como si fueran manzanas y naranjas. Algunas personas son manzanas, otras son naranjas, algunas son uvas. Conmigo sucede que soy una manzana y una uva. Soy como una ensalada de frutas. A veces me siento 100% manzana, otras 100% uva, otras me siento un poco de las dos. Y tú puedes saborear en mí ambas. Pero no soy una uva, ni soy una manzana. Estoy tan alineada con lo masculino como lo estoy con lo femenino. Este es el testimonio de una persona bigénero. El día de hoy está conmigo Ángel Solano, estudiante de Psicología de la Universidad de las Américas, MC comentador de la comunidad Ballroom desde 2016, miembro de House of Drag e investigador de temas de diversidad sexogenérica. Y está aquí justo para hablarnos sobre los diversos tipos de concebir el género hoy en día, así como aclararnos ciertas dudas con respecto a la comunidad LGBT. Así que Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Diana, y me siento muy feliz de estar aquí contigo y poder compartir lo que sé, poco o mucho. Hay que ser modestos, pero aquí estamos para lo que tú quieras. Muchísimas gracias, yo también estoy muy feliz. Dentro de estos temas que hablábamos, me gustaría que pudiéramos empezar con esto de la heteronorma, que nos pudieras explicar qué es la heteronorma y a partir de cómo nuestra sociedad nos ha estado construyendo desde este rubro de si eres mujer, eres hombre y ya, ¿no? Que no tienes como ninguna otra opción. Así que cuéntame un poquito sobre esto. Bueno, cuando hablamos de heteronorma hablamos como de todas las ideas y las construcciones que se hacen alrededor de las interacciones y de lo normalizado que está, ¿sabes? Y lo normal en las interacciones humanas es que sea un hombre o una mujer, normal entre comillas, ¿no? Porque hablamos de lo más común. Antes, hace algunos años, se hablaba de que el 10% de la población se identificaba como homosexual, pero con la apertura a estos temas ya no se habla de un porcentaje tan bajo, sino que hay otras diversidades en orientación sexual, porque es una orientación, porque mucha gente dice preferencia y la palabra preferencia denota que tú eliges tu orientación y no, la orientación se trae desde el momento en el que tú naces y no es algo que la persona pueda elegir. Lo mismo sucede con la identidad de género, lo mismo sucede con todas estas cosas y al igual que la heterosexualidad es desde que tú naces la persona va desarrollando su identidad y de los 3 a los 13 años se va consolidando la identidad de género de las personas, se habla de eso, pero hablando más de la heteronorma, podemos decir que es como lo que se ha normalizado de que las relaciones sean monógamas, heterosexuales, que tenga que ser, o incluso la relación sexual como en una misma posición, que no se abran a otro tipo de posibilidades y que sean nada más la relación monógama y con el objetivo de reproducirte y de tener hijos, ¿no? Ya sabes, como esta idea y que se ha reforzado a lo largo del tiempo, ¿sabes? Porque incluso en los mitos bíblicos y de todas las religiones abrámicas, pues comenzó con Adán y Eva, ¿no? Y muchas personas dicen que antes fue Lilith y que Lilith no se quiso someter a Adán y que por esa razón no se toma en cuenta a Lilith, ¿no? Porque había una igualdad entre Lilith y Adán, entonces por eso este Dios omnipotente abrámico de las religiones abrámicas, que son, pues, ya sabes, cristianismo, judaísmo y demás, pues crea a otra persona para complementar y que sea la parte que se somete a Adán, ¿no? Entonces como que desde ahí, desde esa concepción ya tenemos como una pareja preestablecida de un hombre que es controlador, que tiene como la batuta de la relación y una mujer que tiene que ser como sumisa, ¿no? Y cuando Eva quiere acercarse a la manzana, que es la sabiduría representada, ¿no? Pues los corren del paraíso, ¿no? Los expulsan del paraíso, ¿no? Del Edén. Entonces, y esto se ha repetido a lo largo de la historia sistemáticamente, ¿no? Cuando comienza el concepto de familia en el feudalismo, como las mujeres pasan a ser propiedad del hombre, ¿no? Y entonces como que la familia se vuelve un núcleo que es exclusivamente de la propiedad de alguien, ¿sabes? Y por eso es que se comienzan a crear estas relaciones
y se liga a las relaciones y a la interacción social y a las relaciones heterosexuales, y cualquier cosa que se salga de la heterosexualidad o de estas prácticas que te decía de ser monógamo, heterosexual, y todas estas cuestiones, todo lo que se salga pues como que atenta contra contra la heteronorma, ¿sabes? Sí, justo. Heteronorma. La heteronorma, ¿sabes? Sí, justo. Y sí, hablabas un poquito de ya de esto de cómo cómo a lo largo de la sociedad nos han preestablecido esto, ¿no? Esta concepción de género binario, como ahora es de que solamente o eres hombre o eres mujer, pero a lo largo también del tiempo y a lo largo de la historia siempre se ha sabido de que no toda la gente cabe en este género binario, ¿no? Y desde siempre ha existido esto. Exacto, y desde siempre. Pero en un principio se veía como una patología y se veía como una situación enferma. Entonces, ¿en qué momento se empieza en un principio, por qué se cree que es una patología y cómo es que esta cuestión se empieza a despatologizar, exactamente, para llegar a esta apertura que ahora estamos viendo de los géneros y de las diferencias de preferencia, se puede decir, o más bien de género? Yo diría más bien diversidad sexogenérica. Exacto, diversidad. Porque, pues, como te decía, orientación, porque se trae desde que tú naces, o sea, ya está preestablecido en tu cabeza cuál va a ser tu identidad de género, cuáles van a ser tus preferencias sexuales. Se utiliza, por ejemplo, para lo que a ti te gusta en cuanto a la relación sexual, pero eso es algo totalmente distinto. De lo que se trae desde el nacimiento es la orientación sexual, que es la afinidad que tú tienes hacia otra persona en el ámbito físico, espiritual y emocional y todo lo demás, ¿no? Eso ya está preestablecido desde ahí. Pero como concepto patologizante, pues sí se ha ido reforzando por estas ideas, en primer lugar, pero entra como tal en el DSM-3, o sea, bueno, en el DSM todavía era considerada como un trastorno mental, o sea, tener una relación homosexual. No obstante, en el DSM-4 ya se elimina esta categoría, o sea, ya no está incluido como un trastorno mental. Y lo que sucede es que a partir de eso, como sucede más o menos en los años en que sucede todo este movimiento del VIH y las olas que se dieron de contagios, y se tenía la creencia de que precisamente la gente que tenía VIH era exclusivamente homosexual, ¿no? Pero se dieron cuenta de que cualquier persona podía contraer el VIH, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a dar como una ola de revictimización hacia las personas que estaban dentro de las identidades sexogenéricas diversas o con una orientación sexual diversa. Pero desde ahí, desde el momento en el que se saca a la homosexualidad como trastorno mental en el DSM, a partir de ahí se empieza como a hacer más legislación y se empiezan a exigir más, pero como tal el movimiento empezó en Stonewall con Silvia Rivera y con Marshall Jones, que fueron mujeres trans que por un disturbio que se hizo en ese bar precisamente comenzaron a exigir sus derechos, y eso fue mucho antes. Entonces como que tenemos la evidencia de que personas desde un principio han luchado por sus derechos en el siglo XX, hablando, y mucho antes pues siempre han existido personas que están dentro de la diversidad, ¿no? O sea, muchas personas públicas, famosos, artistas, cualquier persona de las que esté escuchando este podcast tiene a alguien, y si no lo tiene o si dice no tenerlo es que esa persona no lo sabe, porque es muy común que tengas a una persona con una identidad sexodiversa o una orientación sexual distinta a la heterosexualidad en tu familia y muy cerca de ti. Entonces, lo que se ha hecho es como esas luchas desde eso. En México, por ejemplo, lo que sucedió es que con el movimiento feminista, por ejemplo, Nancy Cárdenas, que era una activista feminista lesbiana, o sea, es pionera del movimiento homosexual en México, pero antes como que ni siquiera había distinción entre una persona lesbiana o una persona homosexual, para empezar, ¿no? Entonces, así se va dando como que los despertares de conciencia en este tipo de situaciones. Pero como tal, cuando se saca del DSM, como que es una aprobación también desde la institución, de decir, ya vieron, no estamos enfermos, no tenemos un defecto, no tenemos algo que nos haga distinto a los demás, simplemente es como si a ti te gustara el helado de fresa y a mí me gusta el de vainilla,
y a otras personas les gusta el helado de fresa y de vainilla, ¿no? Eso hablando de orientación sexual. Sí, sí, claro. Y sobre todo como tomar en cuenta que, y también poner un alto a estas prácticas tan deshumanizadoras y tan agresivas como era, por ejemplo, las terapias de reconversión, ¿no? Que también sabíamos que, bueno, en cuanto se daban cuenta que a lo mejor una persona tenía este tipo de orientación diferente al que ya estaba preestablecido, pues inmediatamente en las épocas feudales era que el párroco, ¿no? O inclusive los exorcismos o este tipo de cosas. Obviamente aislar a las personas de esta población, aislarlas completamente, al grado también inclusive como de hacinarlas a un mismo gueto. Ya lo veíamos en la Segunda Guerra Mundial, eran guetos también no solamente de gente judía, sino también de gente homosexual y gitanos, exactamente. Sí, exactamente. Entonces también como quitar este tabú y decir como no pasa, aquí no pasa nada que no sea pues normal, ¿no? Empecemos como a normalizar este tema y empecemos a normalizar esto. Entonces, sí, eso de las terapias de reconversión era... Es algo súper antiético aparte porque estas terapias lo que dicen es que existe una ideología de género que se está tratando de implantar a los jóvenes. No es una ideología de género, es algo que se ha implementado para explicar las vivencias de personas que están allá afuera y que existen o que existimos. Yo me identifico como una persona pansexual. Ahorita ya vamos a hacer las distinciones entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico, pero a partir de este tipo de concepciones, de darnos cuenta, de interiorizar nuestras experiencias, pues la gente quiere externarlo y quiere decir yo soy esto, yo soy lo otro. Hay personas que ni siquiera necesitan esas etiquetas, ¿no? Y lo ideal sería que no existieran etiquetas que fuéramos tú, Diana, yo, Ángel, y somos personas, nos gusta el helado de fresa, a ti el de chocolate, yo puedo convivir con cualquier tipo de persona y entablar una relación sexoafectiva si es que existe voluntad y consentimiento. O sea, es solamente una característica, y bailo y estudio psicología, es solamente una característica más que se añade a tu reservorio de características como ser humano. Claro, justo, sí, que eres un ser y es solamente como una pieza más de tu rompecabezas, ¿no? Y justamente ya mencionabas esta parte de la diferenciación que me parece muy importante entre género, orientación e identidad. Entonces, me gustaría que nos pudieras como ilustrar un poquito en de qué viene cada una, porque muchas veces nos confundimos y a veces decimos como, ay, es que su orientación es tal, pero su identidad es tal, y no sé, como que todo esto también lo hace un poquito más complicado. Y lo que pasa es que muchas veces la gente pone en el mismo cajón a todo, ¿no? O sea, lo mismo orientación, identidad y género, ¿no? Sexo incluso, ¿no? Entonces, están ligados, pero no están interconectados. O sea, vamos a hablar primero de esto, de las diferencias entre estos conceptos. Esto se viene como representando desde hace mucho tiempo en un esquema que te voy a pasar para que lo subas a la página, que yo traduje a español, en la versión más reciente, que fue ideado por una persona que se llama Sam Killerman. Él lo que hizo fue reunir como los trabajos de todos los movimientos feministas y realizó un esquema donde hace estas diferenciaciones, ¿no? Primero hablamos de sexo biológico o género asignado al nacer. Sexo biológico se refiere como a esta concepción que se tiene desde, incluso antes de que el bebé nazca con los ultrasonidos y todo, del género que va a tener el niño cuando nazca, ¿no? Si no se le hace el ultrasonido, no quieren los papás saber, en cuanto nace y ven los genitales, ya se le asigna un género, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? Pero hay otros casos también de personas que son intersexuales, que esto es que presentan una mezcla entre ser hombre y ser mujer como característica biológica. Entonces se puede manifestar a nivel fenotípico en el cuerpo o puede ser incluso a nivel genético, a nivel hormonal. O sea, una persona intersexual puede tener más presencia de hormonas masculinas o femeninas y entonces eso ya lo hace una persona intersexual y estas personas muchas veces son invisibilizadas o lo que pasó en los años en el siglo pasado con el caso de John Money, que fue un psicólogo que tenía una teoría que decía de la maleabilidad de género y él presuponía equivocadamente, lo aclaramos,
que tú podías modificar la identidad de género, o sea, cómo te expresas, cómo tú interpretas el género desde tu cabeza, cómo tú te relacionas al mundo, cómo tú te coincibes respecto al género. Por ejemplo, yo, Ángel, me concibo como una persona con un género, una identidad de género como un poco fluctuante entre lo masculino y lo femenino, porque mi pensamiento no va evocado 100% a lo que es ser masculino, ni 100% a lo que es ser femenino, sino más bien como que en la actualidad la verdad es que no hay nadie que tenga una mentalidad 100% femenina o 100% masculina en lo estereotipado, ¿no? Entonces, lo que decía este doctor John Money es que podías modificar eso y lo que pasó fue que encontró una oportunidad para demostrar su teoría, según él, con unos mellizos que nacieron con genitales masculinos, o sea, nacieron con pene, ¿no? Los dos. Lo que sucedió fue que les hicieron una circuncisión y uno de ellos sufrió un daño estructural en los cuerpos cavernosos de su pene, entonces el pene le quedó destrozado. Entonces acuden a este doctor John Money y él les dice que tienen que realizar una operación estética para modificar los genitales y que se asemejen a una vulva, o sea, a los genitales femeninos, y entonces críen a una mujer, a David Reimer, como una mujer, y vive durante su adolescencia y su niñez, obviamente, como una mujer, y le dicen, eres mujer y tienes que usar esto y esto y el otro, pero él, o sea, David, porque al final de su vida se identificó como David, ya vamos a eso, nunca se sintió a gusto con el género femenino, o sea, siempre mostró predilección por las cosas estereotipadamente masculinas, siempre fue como un chico muy tomboy, que se le dice, ¿no? Como muy masculino, una chica muy masculina, cuando de repente se entera a los 14 años de que en realidad él había nacido como un hombre, ¿no? Entonces, sucede que en el momento en el que se entera, cambia a su identidad, su expresión de género, que es cómo tú te vistes, cómo caminas, cómo te comportas. La expresión de género es todo lo que se ve del género. Claro. Cambia toda esa expresión y se identifica como hombre desde ese momento. Entonces, lo que sucede al final es que David Reimer se terminó suicidando en el 2004 y esto nos demuestra que la identidad de género está predeterminada biológicamente, es innata y no se puede manipular. Pero este experimento, lo que sucede es algo paradójico, porque este experimento también es utilizado por las personas conservadoras para decir que toda la ideología de género está como equivocada y que es como algo que se trata de imponer, ¿no? Pero eso lo que nos demuestra es que la identidad está desde que naces, y aunque te quieran educar o lo que sea, o reeducar, como dices en las terapias de reconversión, o condicionar una conducta que no está en ti, eso ya está en ti desde que naces, ¿no? Y las personas que son genderqueer, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, lo manifiestan desde que nacen, o sea, desde que nacen dicen, mi mentalidad no es de, o sea, desde que desarrollan su identidad, no desde que nacen, ¿no? Porque el bebé no ni siquiera nace diciendo nada, ¿no? Pero desde que consolidan su identidad y van formándola, que te digo que es desde los 3 hasta los 13 años aproximadamente, cuando ya queda consolidada, se dice, y ya después se sigue como desarrollando o explorando, pues lo que sucede es eso, ¿no? De que te das cuenta desde temprana edad, y eso nos quiere decir que no es algo que se aprenda o que te influya, no te malinfluya, ¿no? Porque las personas con una identidad diversa o de género diversa o con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad, pues obviamente son criados por padres heterosexuales, ¿no? O sea, la mayoría. Entonces, si se aprendiera, pues todo el mundo sería heterosexual, simplemente en esa lógica. Claro, sí. Entonces, como para ir entendiendo un poquito, claro. El sexo biológico, hablamos concretamente de los genitales. De los genitales o de las hormonas, de la presencia de cromosomas XX o XY o XXY o X, o sea, pero ya vamos hablando como a nivel biológico, cómo está presentado tu cuerpo
hablando en términos médicos, ¿no? Eso, sí, como dices, eso en términos médicos, y eso es algo que, bueno, es por, como dices, por el lado biológico, y bueno, la identidad de género es esta parte que ya nacemos con ello, ¿no? Sí. Al igual que la orientación, y esto se deriva también un poco del contexto a lo mejor como sociocultural, ajá, pero también quiero hablar un poco como del contexto en el vientre materno que pudo haberse dado, no sé, el hecho de haber segregado ciertas hormonas o ese tipo de cosas también puede derivar de ello. Mucho tiempo se habló de un gen gay, o sea, pero no es que exista un gen gay o un gen que predetermine que tú vayas a tener una orientación sexual distinta a la heterosexualidad o una identidad o expresión de género distinta al binarismo de hombre o mujer, sino más bien se habla de condiciones intrauterinas, o sea, cuando la mujer está embarazada o cuando la persona está embarazada, porque incluso ya hay personas que son hombres trans, o sea, que hicieron una transición de mujer a hombre, que se embarazan y tienen un embarazo, ¿no? Es algo que se está dando. En la actualidad y se ha dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo salió la nota del hombre embarazado, ¿no? Y fue un boom, una sensación. Pero volvamos al tema. En el vientre uterino hay como, se habla de condiciones genéticas, de condiciones ambientales o del entorno y también de condiciones, pues, que se dan biológicamente, ¿no? Hablando. Pero hablando genéticamente no hay ningún gen, no hay nada que te predetermine, ni es una enfermedad, ni se puede prevenir, ni aunque tomes una pastilla y ha sido... No, nada, porque no es una anomalía, para empezar. En la parte biológica, en el sentido de cómo se va formando el gameto y estas cuestiones de cómo se va desarrollando el feto, no, tampoco hay nada, sino más bien es en el entorno. Y cuando se habla de entorno o de ambiente, se habla de las condiciones tanto de la relación de la mamá con el progenitor o con la persona con la que esté, o si está sola, si es una madre soltera, si trabaja, o sea, todas las condiciones del ambiente, pero también del ambiente intrauterino, de las hormonas, de la presencia de las hormonas, de los andrógenos o de las hormonas femeninas, cuál es la mayor predilección, qué hay más, eso también influye, pero no es algo que esté dentro de la célula que se está formando, ¿no? Del potencial de humano que se está formando, sino más bien es que lo que los últimos avances nos dicen es que la presencia más de un andrógeno o de un estrógeno puede generar como que la persona no esté inclinada 100% al binarismo hombre-mujer, sino que presente una orientación sexual distinta a la heterosexualidad o a la identidad de género binaria, lo que te decía ahorita, pero no es como que se puede evitar, simplemente es que las condiciones del útero se dan así y no es algo que se pueda controlar ni nada, ¿no? O sea, el útero secreta las hormonas que tiene que secretar y aunque tú influyas dando o sea, estrógenos o alguna hormona en el embarazo, pues eso no va a generar un cambio porque el útero es un viento, o sea, es un medio que segrega sus propias hormonas como va necesitándolo. No es penetrable, ¿no? Ajá, no lo puedes como modificar una vez. Y el cuerpo sigue un ciclo y libera las hormonas que necesite precisamente ese ser potencial que se está formando, el humano que van a ser. Y no es una condición, no es una enfermedad, no es un trastorno, no se puede curar porque no es la gripa ni es el coronavirus. Oye, y es que en todo esto podríamos entender que debe haber diversidad sexual, así como hay diversidad de personas, ¿no? Ajá. Como tú dices, como tú, Ángel, yo, Diana, y que tenemos gustos diferentes y así con cada persona. Pero bueno, últimamente se ha hablado mucho de esta comunidad LGBT y que ahora tiene muchísimo más, abarca otros tipos pues sí, de diversidad, exactamente, y me gustaría también que nos platicaras un poco de qué va toda esta comunidad y cuáles son como las personas que la conforman, claro. Porque se me hace muy interesante que incluso se han hecho, y en mala onda, pues chistes de que, ay, sí, ahora son LGBTZ, o sea, sí, ¿no? Sí. Pero no, yo lo entiendo más a que debe haber
tanta diversidad como seres humanos en el planeta. Sí, claro. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre esta situación. O sea, simplemente el hecho de tener conciencia de estos temas ya como que muchas personas te consideran un aliado y te meten en la comunidad, ¿no? Como la letra A, no la letra doble A porque se puede referir a sexual o aliado, ¿no? Entonces, no Alcohólicos Anónimos, la doble A, no, sino al aliado, ¿no? Que es un concepto que comenzó también con esta lucha, ¿no? Que son las personas que no necesariamente pertenecen a la comunidad LGBTTTTITNTXYZ, ¿no? Como dices de estos chistes de que se le agregan muchas letras, pero precisamente es porque el movimiento comenzó unificado, porque éramos todas las personas que no entrábamos en el clúster de el binario hombre-mujer o de que eras heterosexual, ¿sabes? ¿No? Y entonces empiezan estas luchas en 1969 con lo que te digo de Stonewall, y entonces son mujeres trans las que empiezan a visibilizar este tipo de luchas. Y desde el principio son personas que lucharon por esto, ¿no? Por hacer una diferenciación entre lo que se decía y lo que se tenía predestinado y lo que realmente es y sucede, que son personas que existen, somos personas que existimos y que estamos aquí y que estamos dando nuestro testimonio precisamente para no generar más confusión, ¿no? ¿Sabes? Pero retomando un poco lo de lo que decías, hablemos un poco más acerca de las categorías, ¿no? Sí. Bueno, hablando de identidad de género, podemos decir que hay personas genderqueer. ¿Esto qué quiere decir? Que son todas las personas que tienen una identidad distinta al binarismo hombre o mujer. Son las personas que no se identifican con este binario y se perciben como unas personas que están fuera de esto. Entonces no entran en estas categorías binarias. Entonces aquí en lo genderqueer o en las personas no binarias, pues tenemos a varias personas. Si quieres vamos haciendo como un glosario o algo así como para hablar de eso. Bueno, hablando de personas a género. Son las personas que no se sienten identificadas con el género tradicional, con el binarismo hombre-mujer, ni con una alineación normativa del hombre o de la mujer. No hay una conexión ni con lo masculino ni con lo femenino. Entonces, ellos dicen, yo no tengo un género, pero yo sé que existen las personas que son no binarias, que son masculinas, femeninas, que son, hablando de identidad, ¿no? Claro, claro. Que son gender fluid, que son, gender non conforming o lo que sea. Yo acepto todas las identidades, pero yo no me identifico con ninguna de ellas. Esa es la persona a género. Y se podría confundir un poco con la persona gender non conforming, que esa es una persona gender non conforming. Una persona no conforme con el género. Estas personas, haz de cuenta que son ciegas del género, que dicen, para mí el género ni siquiera existe, ¿sabes? O sea, no me identifico con el binario hombre-mujer ni con ninguna categoría. Para mí el género no existe ni es relevante para mi vida. Podría ser que estas personas nos ven a todos iguales, no existe ninguna etiqueta que te defina ni ninguna parte para esta característica. Ajá, o sea, como que a ellos no les importa esas categorías binarias de hombre, mujer, o sea, simplemente dicen yo soy fulana tal y punto, y no estoy conforme con el género y no me identifico con ese género, yo soy gender non conforming, o sea, mi género es no estar conforme con el género simplemente, ¿no? Y hay otras identidades que más bien fluctúan entre la identidad de género, que se habla de una gradiente, de un espectro de género, ¿no? Entonces hay personas que se sienten a veces más inclinadas hacia lo femenino, a veces más inclinadas hacia lo masculino, y que fluctúan. Ahorita leíste al principio el testimonio de una persona que se identificaba como bigénero, ¿no? Entonces estas personas más bien como que dicen, puedo pasar de apples a uvas o a... Entonces como que se identifican un tiempo con algo, otro tiempo más bien con lo femenino, con lo masculino, a veces un poco con las dos. Eso sería una persona bigénero, pero más bien una persona gender fluid sería una persona que fluctúa, que por ejemplo, no sé, está en su casa y está como con su identidad más masculina y ya sale a la calle y tiene como un poco más de libertad y como que se suelta el cabello y como que se maquilla, pero ya después como que se va inclinando más hacia a lo masculino otra vez y se amarra el cabello y se desmaquilla y como que va fluyendo libremente entre el género. Eso sería una persona gender fluid. Hablando de expresión de género, que es como nosotros
manifestamos, es todo lo visible del género, o sea, como si tú ves una persona en la calle, tú por verla asumes una categoría, es hombre o es mujer, ¿no? Pero hay personas que tú ves y dices, ¿qué es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Es una quimera, o sea, sí, ¿no? Y muchas personas dicen simplemente, yo soy, ¿no? Y simplemente soy una persona, la expresión de género va ligada a la identidad, porque es como tú expresas tu identidad de género físicamente, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguien que se identifique como género fluido o como bigénero, pero no lo pueda llevar a su aspecto físico por la represión que existe en su casa o en el ambiente en el que vive, y no lo puede llevar a eso, o incluso una persona trans que no puede realizar su transición porque vive en una comunidad muy conservadora, ¿no? Entonces su expresión de género puede que no esté alineada con lo que tiene en su cabeza por la represión o porque simplemente no se anima a dar ese paso por todas estas conductas y prejuicios que existen, simplemente por la idea equivocada que existe acerca de esto, ¿no? De que es una enfermedad, y ya lo he aclarado muchas veces, las personas todas las personas somos diversas per se. Cada persona es totalmente distinta y cada persona es un mundo intrapsíquico totalmente distinto. Entonces cada persona tiene una experiencia distinta acerca del género y conforme al género. Y bueno, en esto hablábamos y creo que es importante que lo mencionemos como esta es una diferenciación entre identidad de género, pero también hay diferentes tipos de orientaciones sexuales sí, claro, que no tienen que ver con la identidad. Y creo que es importante hacer esta diferencia porque justamente hay veces en las que dicen, ay, pero es que es transgénero, pero le gustan de todos modos le gustan los hombres. Y dices, ¿y qué tiene, no? O sea, justamente era lo que decíamos, somos un ser intrapsíquico completamente diferente y solamente es una categoría más, una característica más dentro de nuestro ser. Exactamente, y como tú decías, ¿no? O sea, existen diferentes orientaciones y que están totalmente desligadas de la identidad o de los genitales que tú tienes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una recapitulación de lo que llevamos. Por ejemplo, a ver, vamos a inventarnos a un sujeto. ¿Cómo le quieres poner al sujeto? No sé, pongamos Alex, que es un nombre como muy, sí, muy ambiguo, ¿no? Alex. Alex nació con una vulva, ¿no? Nació con unos genitales femeninos, ¿no? O sea, nació como hembra, ¿no? Diciéndolo en términos biológicos muy duros, ¿no? No obstante, a la edad de 3 años comienza a tener mayor predilección por las conductas que se le asocian más al género masculino, ¿no? Entonces su identidad de género, cómo ve el mundo y cómo lo construye, se va decantando más hacia lo masculino. No obstante, en su casa la están constantemente diciendo tienes que ser femenina, tienes que usar vestidos, tienes jugar con Barbies o con muñecas. Entonces por mucho tiempo su expresión de género tiene que adaptarse a lo femenino, ¿no? No obstante, cuando llega a la edad de 13 años y empieza a estar en la adolescencia, en la secundaria, comienza a descubrir que no solamente le gustan las personas de su sexo opuesto, sino también las personas de su mismo género, hablando como ella persona trans, porque se identificaba como un hombre desde los 3 años, ¿no? Entonces, ella ya se le podría considerar una persona trans porque su identidad de género no corresponde con sus genitales o con sus gónadas, ¿no? Para hablar, para empezar se dice aparato sexual, no reproductor, porque reproductor incluye en que te tienes que reproducir, ¿no? Entonces, simplemente a la edad de 13 años se da cuenta de que le gustan los hombres y las mujeres, ¿no? No obstante, crece y ya a los 20 años se independiza y puede empezar su transición y empieza terapia de reemplazo hormonal y empieza a vivir completamente como un hombre trans, ¿no? Esa sería su identidad de género y su expresión de género sería masculina, pero su orientación sexual sería bisexual porque tiene predilección hacia los hombres y hacia las mujeres. Pero existen hombres trans gay, que son hombres que nacieron con genitales femeninos o con vulva y deciden hacer su transición, pero les gustan los hombres, ¿no? Y es un hombre trans gay o homosexual, ¿no? O puede ser bisexual, ¿no? Eso es totalmente aparte, ¿no? No tiene que ver que nazcas con un genital o con otro. O hay personas incluso que
toda su identidad y sus genitales están alineados o simplemente son gays o son lesbianas o son bisexuales, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación entre las nuevas como orientaciones un poco porque pues lo que sabemos es, ya sabes, ¿no? Gay, lesbiana, bisexual, ¿no? Que gay, atracción de un hombre hacia otro hombre, lesbiana, atracción de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Incluso ahora se incluye como estas identidades trans, que pueden haber hombres gays o trans, o sea, o mujeres trans lesbianas o trans bi, ¿no? Y bi se supone específicamente nada más sentir como una orientación o una predilección hacia el binarismo hombre o mujer. Yo me identifico como pansexual precisamente porque a mí no me importa el género con el que tú te identifiques, ni los genitales que tengas, ni tu orientación. Mientras tú congenies conmigo y haya voluntad y consenso, podemos salir, lo que sea. Es como un gender blind, o sea, ciego de género. Simplemente no es, el género no es un criterio con el que yo escoja una pareja, simplemente es si sucede, si nos llevamos bien, si estamos en el mismo canal y sucede, pues adelante, ¿no? Esa sería una persona pansexual. Claro, regresando un poquito como este ejemplo que ya dabas, ¿no? Tú no te fijas o cuando sales con alguien no le preguntas, ¿te gusta el helado de chocolate o el de fresa, no? Y a partir de su gusto del helado te asocias con él, ¿no? O sea, dices como, me da igual si te gusta el de fresa, chocolate, el de vainilla. O sea, es solamente una característica más en tu persona. También está en eso. Sí, obvio, claro, sí, totalmente. Y bueno, dentro de todas estas también existe la omnisexual, polisexual, escoliosexual, que también me gustaría un poquito que nos definieras un poquito así a grandes rasgos de qué va cada una. Con muchísimo gusto. Mira, hablamos de estas identidades como más condicionadas o como orientaciones más condicionadas. Vamos a regresarnos ahorita a ese tipo de identidades, de orientaciones, digo, y vamos a explicar la omnisexualidad, polisexualidad y escolosexualidad. La omnisexualidad sería como un poco parecida a la pansexualidad, pero no es lo mismo, porque el omnisexual sí define y sí dice, tienes un género y sí hace una denotación del género, no es un gender blind como sucede con el pansexual, ¿no? Porque el pansexual se supone que es ciego de género y no discrimina ni distingue entre géneros. O sea, simplemente el género no se toma como un criterio para elegir pareja. Y el omnisexual siente atracción hacia todos los géneros, pero no es ciego de género. Eso sería como... Él hace diferenciación entre los géneros, ¿no? El polisexual sería más bien estas personas que tienen atracción o predilección hacia distintas identidades. O sea, por ejemplo, pueden tener atracción hacia 3 o más identidades. O sea, tienen que ser 2 o más identidades. Por ejemplo, puede tener atracción hacia las personas transexuales y transgénero, hacia las personas no binarias y hacia las personas, no sé, bigénero o genderqueer o lo que sea. Ya van ahí 4 clusters, ¿no? 4 categorías. Por eso dice polisexual, porque son más de 2 identidades de género hacia las que tiene predilección. Por ejemplo, puede gustar hombres, mujeres y personas bigénero o personas no binarias, ¿no? Eso ya sería una persona polisexual. Y es como que muchas veces la persona es polisexual y no lo sabe, ¿no? Porque anda con mujeres y anda con hombres y también anda con personas que se identifican como no binario y ya simplemente con andar con una persona que no se identifica en el binarismo hombre-mujer, ya te saliste de la bisexualidad, sí. O sea, ya eres todo menos eso. La escoliosexualidad es un término que se utiliza para la predilección o para la orientación hacia las personas que no se identifican con el binarismo de hombre masculino, mujer cis femenina, ¿sabes? Entonces son una atracción principalmente hacia personas genderqueer, hacia personas transgénero, hacia personas transexuales. Ahorita lo que se habla es trans simplemente, ¿no? O personas no binarias. Esa es la persona escoliosexual. Entonces, hay como que, ya lo hablábamos, ¿no? Hay cantidad de diversidad sexual, así como hay cantidad de personas
en el mundo. Y qué interesante saber todo esto, porque me parece que da más apertura a que las personas como que veamos que no es solamente una forma, sino que hay muchísimas formas de poder ver esta parte de la diversidad sexual. Y bueno, hablando un poquito también de esto, últimamente se ha dado como mucho estos mitos sobre las familias LGBT. No sé si me quieras platicar como también un poquito de esta situación y de cómo se vive dentro de la comunidad toda esta situación de la legislación y de tener la misma oportunidad, ¿no? También porque también se habla de un derecho humano, ¿no? Que sería como el derecho a la familia, el derecho a la identidad dentro de un grupo. Entonces eso también me parece bastante interesante. Y qué logros también en México se han podido hacer y hemos avanzado desde que comienza toda esta ola y todo este boom de volver pues de construirnos para volver a construirnos en este pensamiento más diverso. Claro. ¿Qué tanto se ha logrado en México? ¿Qué nos faltaría? Cuéntame un poquito como de esta situación. Lo que sucede ahorita y lo que ha sucedido siempre es que las personas o los familiares, en especial los papás, se culpan porque su hijo no haya sido heterosexual o que tenga una identidad binaria, ¿sabes? Y como te decía, es algo que no se puede evitar, simplemente sucede, o sea, no es algo que se vaya a, a estar ahí toda la vida como algo patológico porque no tiene esa carga, simplemente no es responsabilidad de nadie, no es culpa de nadie, es simplemente algo que sucede para empezar, decirle a los papás, tu hijo es válido, tu hijo existe y si tu hijo existe, apóyalo, o sea, no lo estés... Dignifícalo, ¿sabes? Y simplemente escúchalo, porque muchas veces lo que todos queremos es que nos escuchen y que validen nuestra experiencia, ¿no? Que no nos estén atacando y que estén diciendo, ay, si hubiera sido tal, o si, ay, si hubiera pasado esto, porque también se ponen muchas expectativas en los hijos, ¿no? Si es hombre, ¿no? De que va a tener una esposa y va a tener hijos, y que, ¿sabes, no? O de que si va a ser mujer, pues que va a darle muchos nietos a la abuela o lo que sea, ¿no? Entonces también irnos deshaciendo de esas expectativas que ponemos sobre los hijos, o sea, hablándole a los padres, y también los hijos explicar a los padres qué es lo que sucede, ¿no? Muchas veces los padres tienen la apertura, pero no saben cómo acercarse o no saben cómo llamar la atención de sus hijos en el sentido de que no saben cómo conectar. Pero lo que yo recomendaría es escuchen las experiencias de sus hijos, valídenlas, no las critiquen, no las juzguen, y si tienen ese interés, pues acérquense a sus hijos y no los recriminen, ¿no? Eso para empezar con la familia. Claro. Hablando más bien de legislación, lamentablemente en México, hablando de terapia y estas cosas, las terapias de conversión no están prohibidas. No, o sea, no hay una legislación que diga está prohibido. O sea, lo que se estaba haciendo es que hay una iniciativa para que realmente se prohíban y que ya no sean permitidas. Pero lo que sucedió es que los grupos de ultraderecha lo que dicen es hay que parar esa ley porque me estás quitando a mí como padre la oportunidad de criar a mi hijo o de orientar su identidad de género o su orientación sexual cuando es algo que no se orienta ni se guía, simplemente sucede, ¿no? Y no es un derecho que tú tengas sobre tu hijo es una persona autónoma, ¿no? También es quitarnos esta idea de que tú como padre eres el dueño de tu hijo, ¿no? Sí, no es una propiedad. No eres una propiedad de tus papás ni nada, simplemente quitarnos esa idea mal, o sea, esa idea irracional de que... Y machista, ¿no? Aparte, ¿no? Como de la sociedad feudal de que eres mi hijo porque perteneces a mi propiedad y tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Y bueno, hablar también un poco acerca de que ya no se considera como una patología las diversas orientaciones sexuales. Lamentablemente se sigue considerando a la disforia de género como un trastorno, como a un criterio, un trastorno, porque no viene como trastorno como tal, sino disforia de género, pero viene dentro del manual diagnóstico de trastornos mentales, o sea, del DSM-5, que es la última
versión, ¿no? La versión más actualizada. Que para los que no sepan un poquito, el DSM es un manual, como bien lo dice Ángel, es un manual en el cual los psicólogos y algunos psiquiatras nos enfocamos para poder generar un diagnóstico de padecimientos que pueden presentar las personas. Y bueno, mucho se ha hecho esta lucha, ya lo comentábamos en un principio, de que pudiéramos quitar y quitar esta parte de la homosexualidad de un trastorno, porque ahí sí decía Ajá, trastorno exactamente. homosexual, Sí, no una recuerdo cosa. bien. Ya lo eliminé de mi mente tanto que ya ni siquiera recuerdo el título exacto. Sí, ya está súper reprimidísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que hacen drag o simplemente como para show, pues en el DSM dice trastorno por travestismo, ¿no? Y viene dentro de las parafilias, ¿no? Cuando simplemente estas personas van y dan su show así como los como si tuvieras un personaje, como si fueras, no sé, o Eugenio Derbez haciendo a Ludovico Peluche o al Diablito, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Es simplemente un personaje, ¿no? Hay personas que sí sienten como esta predilección por vestirse con ropa femenina y que va más como a su experiencia diaria, pero hay muchas personas que simplemente lo hacen por show, ¿no? Y estas son las drag queens, ¿no? Y los travestis, ¿no? El show travesti, ¿no? Como se le conoce coloquialmente aquí en México. Y visibilizar también porque muchas veces por parte de la comunidad se hace como a un lado a las personas que son trans, ¿no? Porque dicen, ay, sí, yo soy gay o yo soy bi, pero yo no me he visto de mujer, no voy a andar haciendo esas joterías, ¿no? También como, pues no, o sea, quitarnos esa idea de que la diversidad es algo malo, que es algo equivocado, que es algo que se tenga que censurar, no, simplemente es algo que sucede y ya. Y ya, claro, sí. Entonces, bueno, ya lo estábamos comentando todo esto y más o menos como para ir cerrando el tema, me gustaría también un poquito que dieras como una reflexión y no sé si pudiera ser un poco a partir de tu experiencia, Claro. cómo poder, cómo volvernos aliados Ajá. a todo este movimiento, pero también cómo podemos empezar a deconstruirnos, a partir de dónde y a partir de dónde volver a construirnos de la diversidad de género, sexogenérica, exactamente. Pues yo te diría para empezar que escuchando este podcast ya estás haciendo un gran paso, ¿no? Ya estás como dando tu primer paso. Nos faltó hablar de algunas cuestiones como de identidades que van más allá del género, de que ni siquiera y también de orientaciones sexuales como parciales, que es por ejemplo el demisexual, el demirromántico, el aromántico, que son personas que simplemente su sexualidad está, por ejemplo, condicionada a algo. Por ejemplo, el demisexual primero tiene que haber un vínculo romántico contigo para establecer una relación. Y eso no incluye género. Simplemente es, primero establezco un vínculo afectivo contigo fuerte y después podemos tener relaciones sexuales. O lo totalmente contrario, el de mi romántico, que primero tiene que haber un vínculo sexual fuerte para después haber lo romántico. Y esto no considera si eres hombre, si eres mujer, nada. Simplemente es una sexualidad que tú dices, o sea, y muchas personas heteros son demisexuales y no lo saben, ¿no? Porque primero dicen tengo que tener un vínculo, una relación, conocerlo, y hablando de estos términos, pues serías demisexual, ¿no? O serías demirromántico si tus interacciones nada más son de conocerte en el Tinder o en el Bumble, que es esta red social, ¿no? Y ya, ¿no? Y tienes un encuentro casual y ya, y serías un demirromántico porque pues nada más tienes primero la relación y después ya estableces el vínculo, ¿no? Y hay personas que nada más tienen relaciones sexuales y son arománticos, que nada más no se interesan por la parte afectiva ni nada, y esas son orientaciones sexuales, ¿no? Entonces nos faltó ahondar un poco en eso. Entonces, para decirte a ti, persona hetero o que no se encuentra dentro de estas categorías que hablamos o de estas poblaciones, pues te diría que, pues, quizá tú eres parte de esta diversidad y no lo sabes, que te des la oportunidad de explorarte, si en algún momento has tenido como esta atracción, pues la vida es un continuo, o sea, la vida no termina hasta que termina, ¿no? Y tienes oportunidad de explorar tu sexualidad en cualquier momento y no por eso vas a dejar de, por ejemplo, hay muchas personas hetero que sienten atracción hacia las personas trans y siguen siendo hetero, o sea, y eso muchas personas no lo saben, ¿no? Y se reprimen eso por no saber
y no tener la información, ¿no? Entonces también decir, tú como persona que te consideras fuera de esto y que dices, ay, eso a mí no me importa, pues también podrías estar dentro de esto, ¿no? Y ni siquiera darte cuenta. Y para empezar, te diría, valida las experiencias de las otras personas. De sea su orientación sexual como sea, se identifique como sea, si quiere la otra persona que uses pronombres neutros o que le llames ella o que te refieras a él en términos neutros o en lenguaje inclusivo de ella o estás muy bonita o muy hermosa en vez de decir bonita o bonito, ¿no? O sea, también respetar esas experiencias, no invalidarlas, decir que no es algo que se pueda controlar ni se pueda corregir ni nada, sino simplemente es algo que es una característica más. Y desde mi experiencia te diría que al yo de hace unos años le diría que no tuviera miedo de expresarlo, que simplemente no había encontrado las palabras para decirlo o como para encontrarlo, pero que existen y que estas poblaciones existimos y que estamos aquí para hablar acerca de nuestra experiencia. Y si conoces a alguien y tienes una duda, acércate y de la forma más respetuosa posible pregúntale, ¿no? ¿Cómo te identificas? ¿Cuáles pronombres puedo usar contigo? Si es que tú ves que es una persona como no binaria, que no entra como en estas categorías, o si tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual, puedes preguntarle, ¿cómo, de qué te gusta o con qué género de personas te relacionas? Como le preguntas cuál es tu color favorito, lo mismo, ¿no? ¿Cómo quieres que te trate? ¿De qué manera quieres que te hable? Claro, es una característica diferente y bueno, hay que tratarlo, pero también normalizarlo, claro, normalizarlo totalmente. Y exactamente, y tampoco para no incurrir como en dinámicas de malgenerizar a alguien, ¿no? De asumir su género, o de, no sé, ¿sabes? Simplemente si tienes duda acerca de alguien o de algo en vez de referirte a él como tú lo percibas, o de, ay, tú que eres tal, ¿no? O de, tú que eres esto, ¿no? A veces, muchas veces a mí, por no ser heterosexual, asumen que yo nunca he tenido relaciones sexoafectivas con mujeres o con personas, y pues yo digo, soy pansexual, he tenido experiencias con identidades binarias, con identidades no binarias, y simplemente por eso me defino como de esta forma, ¿no? No asumir que porque una persona sea no tan masculina estereotipadamente o como corresponde que sea estereotipadamente o lo que dice la sociedad, pues tú vas a asumir que es gay o es lesbiana o lo que sea, ¿no? Sino simplemente preguntar a la persona, ¿cómo te identificas? O Pues ya lo decías, Ángel, nos faltaron, sí, varios, porque ya también lo comentábamos en un principio, hay diversidad sexogenérica como seres humanos en el planeta. Entonces, es importante, como bien decías, empezar a abrirnos y deconstruirnos para empezar a construirnos en esta parte de la diversidad y empezar a tomar conciencia de todo esto. Y pues obviamente ya saben que, bueno, primeramente agradecerte que nos hayas compartido todo esto que sabes. Yo estoy segura de que nos ha quedado muchísimo más claro y nos has ilustrado mucho mejor acerca del tema. Nuevamente agradecerte porque nos compartiste todo esto, porque creo que nos dejaste muchísimo más claro de qué va toda esta situación, toda esta diversidad, y agradecerles también a ustedes el que hayan compartido con nosotros esta plática. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté, y saben que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Instagram y Facebook como @amantes_dementes, en donde voy a estar subiendo muchísima información más que Ángel va a hacernos favor de compartirnos para que todo esto quede súper claro. Y también no sé si quieres dar tus redes sociales por si gustan, claro, ahí también contactarte y platicar más contigo. En Instagram me encuentro como Angelus Baby, Ángel OOS y Baby como se escribe, Angelus como con WS. Tengo una página donde estoy empezando a subir contenido acerca de esta índole que se llama Sexuali What, Sexuali como se escucha y What como se pronuncia en inglés, todo junto. Y pues ahí me pueden mandar un mensaje, sus dudas, y vamos a estar subiendo material, precisamente el nombre de género, el genderbread man, el genderbread person, ya estoy asumiendo el género del genderbread, el genderbread person, y estos esquemas como para que quede un poco más claro. Y si tienen alguna duda,
también la pregunten en las redes, tanto de Amantes de Mentes como en las mías. Y muchísimas Claro. gracias, Diana, por invitarme a este espacio. Es algo increíble que estás haciendo y todo mi apoyo para ti en lo que emprendas. Muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Hasta la próxima. Bye.